importante para, supongo aquí en Buenos Aires habrá un lugar para este tipo de eventos, ¿no? De ferias, en los cuales la tecnología, habrán 50.000 de turismo, etc. ¿no? Pues dependiendo de vuestros negocios, mirar a ver estas ferias cuándo son y si de alguna forma podéis o ir por vuestro propio pie, eso es claro, alquilar un espacio, montar un stand, pero a veces con el gobierno hay ayudas para ello. El gobierno lo que hace es que coge el espacio y luego te lo alquila a bajo coste. Y a los demás tampoco son controlables porque todas ellas vosotros podéis decidir cómo hacerlas. Con lo cual, la comunicación que hemos visto ahora, simplemente quiero dejar algo claro. Y creo que con algún compañero también lo hemos comentado, o transmitir un mensaje de comunicación. Es muy importante que este mensaje sea rápido y sencillo. A veces muchas empresas piensan que por dar mucha información, ¿sí?, se va a entender mejor lo que quieren decir, y no es verdad. A veces por dar demasiada información lo que hacen es colapsarnos. Nos lanzan mensajes que tienen demasiado contenido y estamos sobresaturados, la mayoría de nosotros, de publicidad. Con lo cual, en el tema de la comunicación, es muy importante que el consumidor reciba un mensaje de los millones que hay cada día y que nos llegan y no haremos ni caso. ¿De acuerdo? Se ha apuntado aquí un poquito el canal, el mensaje, la emisión del sector, pero vamos, esto es bastante básico. Dentro de ello que hay diferentes canales, la prensa, internet, comunicación oral, son una diferente clasificación de medios de comunicación. Y los mensajes han de ser de esta forma. Y para ello necesito 3 voluntarios. Todos somos 3. ¿Una chica? A la chica que vaya se lo va a regalar. Y coherente, ¿de acuerdo? Yo voy a poner un texto, ¿nos lo lees en voz alta para todos? Sí. El texto este que voy a poner. No lo leo aquí, que será más fácil. Que patrocina, financia, nos permite, bueno, pues a los consultores, compañeros que van a venir y a mí, pues trasladarnos. Y lo que yo creo que ya os he dicho alguna vez, que no nos tenéis que dar las gracias, que esta es nuestra obligación, que venimos pagados, no el compromiso diario que somos o seamos, no salimos aquí, honestamente. Si le tenéis que dar las gracias a alguien, es al Ministerio de Trabajo y a Inmigración, como digo, que hace posible el programa. Yo hoy, no sé si nos dará tiempo, pero como la semana que viene ando por acá, y os voy a dar la semana en módulo de finanzas, pues si no acabamos hoy con la metodología, continuamos la semana que viene. Deciros, las empresas, y es un concepto amplio, en el que cabe una empresa o una entidad mucho más chiquitita, aquí algunos estáis o un monotributo, que quizás sea la unidad económica más pequeña. Vamos a pasar de demonizar a la empresa y a todos los aspectos de la sociedad. ¿Hay por ahí gente mala? Sin duda. Las empresas son el motor que provoca un negocio, es justamente ese, de dirigir a las personas que componen esa entidad, esa organización. Muchas veces el mayor reto que tenemos es dirigirnos a nosotros mismos. Yo en algún caso os he dicho, gran parte de las cosas que vais a escuchar, pues ya las habéis escuchado, que es que se ajusta, o sea, que esa fotocopia coincide con el original. Y luego el certificado de residencia, pues tendréis que acreditar que residís en Buenos Aires. Supongo que por el DNI, o sea, la cédula de identificación. Otra cosa. Pretendo, os he estado dando el rollo todo el rato con la organización, el trabajo en equipo. Vamos a